Bueno, buenas noches. Mi nombre es Juan Felipe Lazo Hidro, médico de la Fundación Universitaria San Martín C de Cali. Vamos a repasar hoy el tema de lo que es la EPOC, eh, iniciando pues por sus siglas, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, definiéndose como eh, la EPOC es una enfermedad común, prevenible y tratable, que se caracteriza pues por síntomas respiratorios persistentes y limitación del flujo aéreo, que se debe a anomalías de las vías respiratorias y o alveolares, generalmente causadas por una exposición significativa a partículas o gases nocivos. La limitación crónica del flujo aéreo que caracteriza a la EPOC es causada por una mezcla de enfermedad de las vías respiratorias pequeñas, como es la bronquitis obstructiva, y la destrucción parenquimatosa, como lo es el enfisema, cuyas contribuciones relativas varían de persona a persona. La inflamación crónica causa cambios estructurales, estrechamiento de las vías respiratorias pequeñas y destrucción del parénquima pulmonar, lo cual puede contribuir a la limitación del flujo de aire y disminución mucociliar, el cual es un rasgo característico de esta enfermedad. Tenemos que la EPOC es un problema bastante grande para salud pública a nivel mundial, con una prevalencia global del 10%, donde se da en personas mayores a los 40 años o en personas de 25 a 30 años que tienen un componente subyacente, como puede ser la disminución de la alfa-1 antitripsina, la cual es una antiproteasa, la cual puede tener una disminución total o una disminución parcial, lo cual me va a desarrollar la enfermedad de una forma prematura. Así pues no hayan tenido contacto este tipo de pacientes con una anoxia externa, como pues lo es el tabaco. Sabemos que es la tercera causa de mortalidad en el mundo y que para el 2030 se espera que sea la cuarta causa. La mortalidad es en incremento sostenido, teniendo un alto impacto socioeconómico. Por ende, pues va creciendo paulatinamente. Tenemos dos estudios importantes. Para Colombia lo es el Prepocol, que es la prevalencia de POC en Colombia, donde encontraron una incidencia o una prevalencia del 8.9%, similar a la prevalencia global, pero un poco menor. Y señalaron 5 ciudades de mayor a menor donde había más prevalencia, iniciando con Barranquilla, pasando a Medellín, Bucaramanga, Bogotá y Cali. Y tenemos el estudio Platino, que es el proyecto latinoamericano de investigación en obstrucción pulmonar, el cual nos indica que pues la incidencia de la POC se da pues, en pacientes mayores de 40 años. Nos da 5 ciudades grandes, iniciando con Ciudad de México, pasando a Sao Paulo, Santiago de Chile, Caracas y Montevideo. Este es el que nos da 5 puntos importantes, de los cuales ya he mencionado algunos, que dicen que pues el tercer puesto en mortalidad, prevalencia global del 10%, es subdiagnosticada en un 89% de los casos y tiene un gran diagnóstico errado, porque algunos médicos que llamamos pues de la casa antigua solían decir que pues el paciente fumó e inmediatamente se pocoso. Esto no es así porque encontramos pacientes que han fumado una larga data o pues toda su vida y no han desarrollado ni siquiera un síntoma de la enfermedad y que hay unas noxias externas que pues también la pueden causar. Tenemos una mortalidad en un incremento sostenido. Eso pues son lo que indican los estudios. Tenemos unos factores de riesgo que son muy importantes, como en este caso lo es el tabaquismo, la exposición a biomasas, en Colombia muy importante pues porque nuestras abuelas o todavía algunas personas cocinan con leña. También tenemos la genética, el género principalmente el masculino, la disminución de la alfa-1 antitripsina, antecedentes de asma y tuberculosis, exposición ocupacional, pues las personas que trabajan en las minas de carbón y un bajo nivel socioeconómico, básicamente por la parte de la educación. Bueno, en esta gráfica lo que encontramos es el FEP1, el volumen expiratorio forzado en un segundo, que una persona normal, según el estudio, va a tener a los 25 años. Y que una persona que sea un fumador habitual, sensible a los efectos del humo, va a tener una sobrevida menor a los 75 años. A diferencia del FEP
del FEP1 que va a tener a una persona que nunca fumó ni fue sensible al humo del tabaco, que va a ser normal y pues va a tener una sobrevida completa. Y a diferencia pues de las demás personas que tienen en sí cierto contacto con este tipo de gases. Bueno, hablando de la presentación clínica, tenemos que vamos a presentar algunos síntomas como es la disnea, la fatiga, la astenia, la tos y expectoración. Tenemos clínica de hiperreactividad bronquial, limitación en la capacidad del ejercicio y agudizaciones. Tenemos aquí pues sí lo que podemos presentar que es una bronquitis crónica, que es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de tos y expectoración durante al menos 3 meses al año o durante al menos 2 años consecutivos y que pues no vayan a ser atribuibles a ninguna otra causa o enfermedad. Es importante la disnea porque para eso nos sacaron las tablas del MMRC donde nos clasifican la disnea en grado 0 que es una disnea con ejercicio, la disnea grado 1 que es una disnea al caminar rápido, subir una pendiente, una grado 2 que es una disnea al caminar con personas de su edad y pues esta persona va a requerir sentarse cuando camina a su paso por una pendiente. Tenemos la grado 3 que es una disnea al caminar 100 metros y necesita detenerse, o la grado 4 que es una disnea con actividades cotidianas como vestirse. Es muy importante y más adelante la voy a mencionar. Tenemos la exploración donde vamos a encontrar en sí pues una inspección el enfisema, a la auscultación una respiración alargada, roncos y sibilantes, y algunos crepitantes. Hay que tener en cuenta que las sibilancias y la opresión torácica no son específicos, se exacerban con el esfuerzo al toser y su ausencia no descarta EPOC y su presencia tampoco me confirma asma. El asma antes se consideraba pues parte del EPOC, pues es una enfermedad crónica obstructiva, pero hay una diferencia, que esta nos responde a los broncodilatadores. Cuando le administramos broncodilatadores a este tipo de pacientes van a subir el FEP mayor a 80 o a 0.8, mientras que la EPOC en sus espectros de enfisema y bronquitis crónica no responden a los broncodilatadores. Entonces, por ende, es muy importante confirmar, como ya lo veremos, con la espirometría, que es la que nos da el diagnóstico. Y la espirometría no, es la relación entre el volumen expirado forzado en un segundo, o sea, BEF1, y la capacidad vital funcional, CBF, que debe ser entre menor a 70 o al 0.7 para dar el diagnóstico, dependiendo de la respuesta posterior a los broncodilatadores, o sea, debe continuar igual. Aquí encontramos en este tipo de pacientes que el soplador azul, que es el que va a presentar la tos crónica, la producción de moco con expectoración por acúmulo de el moco. Entonces, esto también me va a generar edema en la pared bronquial. Y esto es muy característico de la bronquitis crónica. Entonces van a ser pacientes que van a acumular CO2 y van a estar tratándolo de eliminar. Y vamos a encontrar algunas cosas sibilantes como ya lo hemos mencionado. Tenemos radiológicamente, vamos a encontrar la afectación de la vía aérea, enfisemas y bronquiectasias, donde nos definen enfisema como, en términos patológicos, por el agrandamiento permanente de los espacios aéreos, distales o los bronquiolos terminales con una destrucción de la pared alveolar. Y se clasifica pues según su localización anatómica. Tenemos los centrocinares, que este es del característico de los fumadores, dado que el humo va a subir y va a quedarse en el centro. Se afecta pues como dice la parte central, hay espacios aéreos enfisematosos y normales dentro del acino y lobulillo. Las lesiones más frecuentes son en los lóbulos superiores, normalmente en segmentos apicales, y hay inflamación que rodea los bronquios y bronquiolos. Tenemos el paracinar, pues encontramos en este acinos aumentados de tamaño, desde los bronquiolos respiratorios hasta los alvéolos.
Se afecta todo el acino, principalmente pues en zonas inferiores y bordes anteriores del pulmón. Tenemos el acinar distal, que pues es la porción proximal del acino y va a ser normal, adyacente a las zonas de fibrosis, cicatrizantes o con atelectasias. Es más intenso en la mitad superior de los pulmones y el enfisema irregular, que son focos pequeños y pues carece de significación clínica. En este lo que vamos a encontrar es el jadeante rosado, donde vamos a encontrar destrucción de los acinos, destrucción capilar y que el oxígeno no va a pasar la sangre. Entonces, este es el característico de los fumadores, donde va a estar caquético eh, y pues va a presentar siempre una disnea severa. Aquí podemos ver una radiografía con una bronquitis, con moco alrededor de los bronquios. Y en la siguiente podemos ver un enfisema, que es muy característico en este, el tórax en tonel, como lo pueden ver aquí. Amplio, vamos a encontrar las costillas rectas y una forma más oscura en ellos, por el aumento del tamaño, por la hiperplasia y daño pulmonar, como lo podemos ver aquí. Los alvéolos con un enfisema van a crecer y pues se va a ver un espacio más vacío. Bueno, tenemos pues la función pulmonar, que pues para eso está, como ya lo dije, se evalúa con la espirometría. Nos va a dar un patrón obstructivo y un patrón mixto. Y pues volúmenes, pues la hiperinsuflación. Y laboratorio es importante pedir la alfa-1 antitripsina, que pues como dijimos es una antiproteasa. Esta, pues cuando el humo del tabaco o partículas tóxicas se inflama una zona en la cual se libera pues los leucotrienos, B4, la interleuquina 8 y el factor de necrosis tumoral, pues entre otros. Se atraen por quimiotaxis a las células proinflamatorias y estas van a amplificar el proceso. Y las células epiteliales y proinflamatorias van a liberar las proteasas. Esto me va a producir un estrés oxidativo, magnificando pues por mutaciones del gen NFR2 y pues si hay infecciones se presenta una exacerbación de la inflamación. Entonces lo que hace la alfa-1 antitripsina, dado su función de antiproteasa, va a hacer ir a bloquear las proteasas y generar como una especie de homeostasis. Entonces cuando hay deficiencia de se va a generar, como ya lo dije, un EPOC de forma prematura. Bueno, pasando al diagnóstico. Es importante que en el diagnóstico se dé una historia clínica sugestiva, porque el diagnóstico es muy clínico. Y como ya se sabe, tiene que haber una obstrucción crónica del flujo aéreo. La historia clínica pues debe incluir la exposición a los factores de riesgo, antecedentes patológicos, antecedentes familiares de la EPOC, un patrón de desarrollo de síntomas, historia de exacerbaciones y hospitalizaciones previas, además si presenta comorbilidades. Tenemos que pues la exposición crónica a tóxicos inhalados, se debe tener en cuenta la medición del paquete año por el tabaco, porque este es muy importante para algunos ISOs y clasificar también qué tan grave puede llegar a ser la época en este tipo de pacientes. Ya sabemos que vamos a encontrar síntomas como lo es la disnea, la tos crónica, la expectoración. Hay que saber que es importante establecer el diagnóstico correcto de la EPOC, porque el manejo adecuado nos va a ayudar a disminuir los síntomas, especialmente el de la disnea, a reducir la frecuencia y la gravedad de las exacerbaciones, mejorar el estado de salud, mejorar la capacidad del ejercicio y prolongar la supervivencia. Como pues los fumadores actuales y los exfumadores también están en riesgo de sufrir otros problemas médicos para los cuales el tratamiento es muy diferente, los síntomas respiratorios no deben atribuirse a la EPOC, sino una evaluación y diagnóstico adecuado. Tenemos que la espirometría es imprescindible para el diagnóstico de los pacientes con EPOC en todos los casos. Este se debe hacer en reposo y tener una situación clínica estable y con un test broncodilatador. Sabemos que es la prueba más sensible y reproducible para evaluar la mecánica de la respiración. Esta nos mide la cantidad del aire de un sujeto que es capaz de desplazar
o sea, inhalar o exhalar, de manera forzada en función del tiempo, lo que depende del calibre de los bronquios, de las propiedades elásticas del tórax y de los pulmones, así como la integridad de los músculos respiratorios. Las principales mediciones de la espirometría son pues la capacidad vital forzada, que es el mayor volumen de aire medido en litros que se puede exhalar por la boca. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo, o BEF1, que es el volumen de aire exhalado durante el primer segundo de la maniobra de la CBF. Y el cociente BEF1 sobre CBF, que es la proporción de la CBF exhalada en el primer segundo de la maniobra de CBF. Y pues es el estándar de oro para medir la obstrucción bronquial y es de utilidad por el seguimiento de diversas enfermedades respiratorias como el asma, el EPOC y pues entre otras. Como ya lo dije, pues está la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio en el primer segundo y la relación entre estos, que nos va a dar un diagnóstico de obstrucción cuando está el menor al 70% y de restricción menor al 80% del FBC. Vamos a la caracterización. Entonces, tenemos la clasificación GOLD, que nos va a clasificar teniendo en cuenta el FEB1 y el FBC. Cuando está menor a 70, tenemos que vamos a tener un EPOC leve, FEB1, en 80. Entre 80 y 50 un EPOC moderado, entre 50 y 30 un EPOC grave y un EPOC muy grave con la FEB1 menor a 30. ¿Listo? Entonces, como ya lo dije, la guía del MMRC para disnea es muy importante, dado que esta nos va a clasificar y nos va a ayudar a dar la clasificación de la EPOC cuando se nos va a exacerbar. Como ya lo dijimos, la GOL 1 mayor a 80, GOL 2, como lo pueden ver en este resumen de esta tablita. Pero todo esto con post broncodilatador menor al 0.7 o al 70%. También tenemos el índice de Bode, o que este lo que hace es que nos permite calcular la gravedad o la sobrevida del paciente con EPOC. ¿Listo? Que son sacadas pues de las guías del GCPOC, que son las guías españolas. Entonces, este lo que nos mide es el IMC, la FEB1, la disnea y la prueba de caminata de los 6 minutos. Pero como en algunas partes no se puede hacer el último ítem, generaron el BODEX-X, donde lo cambiaron por las exacerbaciones que son graves. Y pues nos los divide en cuartiles, de 0 a 2 puntos, de 3 a 4 puntos, de 5 a 6 puntos y de 7 a 9 puntos. Donde de 0 a 2 es un estadio leve, de 3 a 4 moderado, de 5 a 6 grave y mayor a 7 pues muy grave. Y podemos encontrarlo ya al final de la vida. La clasificación de este nos da que es un fenotipo no agudizador, dado que este lo que hace es que nos permite caracterizar a las personas, porque ellos consideran que las personas que sufren EPOC no son iguales, por ende nos dan los fenotipos, como el no agudizador, el agudizador con bronquitis crónica, el fenotipo agudizador con enfisema y el fenotipo mixto EPOC-asma. Tenemos aquí pues las normativas EPOC, que tenemos pues vamos a presentar lo que son obstrucciones del flujo aéreo, las repercusiones de la enfermedad actual, que pues se mide a través de la escala de disnea, MMRC, y la calidad de vida, y pues las exacerbaciones anuales. Y la GCPOC, como ya los dijimos, nos va a mirar los fenotipos y tienen también en cuenta la escala del BODEX. Pues los va clasificando según los fenotipos. El tratamiento. El tratamiento para esta enfermedad es muy importante. ¿Por qué? Porque en el mismo estudio que hablamos al principio, teníamos que una persona de 25 años, su FEB1 tiene una vida corta menor a los 75 años, mientras que genera
tratamiento por un abandono a los 65 años puede extender un poco su periodo de vida. Igual el paciente que abandona a los 45 años el tratamiento también puede extender un poco más su periodo de vida. Y pues esto se ve eh, beneficioso tanto para el paciente como para el gobierno, dado el problema de salud pública que genera este tipo de enfermedad. Entonces, se le puede dar rehabilitación respiratoria, que tenemos los beneficios que pues, nos reduce las hospitalizaciones, reduce las visitas médicas no programadas, mejora la capacidad del ejercicio, reducción de los síntomas de disnea y malestar en miembros inferiores, mejora la respuesta muscular y de resistencia de las extremidades, mejora la calidad de vida relacionada con la salud, mejora la capacidad funcional, eh, la, la función emocional, aumenta la autoeficacia y el conocimiento y mejora pues la autogestión colaborativa de la enfermedad. Tenemos que podemos ponerle al paciente pues la vacuna antigripal, la antiinfluenza y también el neumococo, que es muy importante pues porque nos va a reducir la gravedad de la gripe, las agudizaciones, la mortalidad y pues esto va a ser muy beneficioso para el paciente. En los broncodilatadores son muy importantes porque nos mejoran la función pulmonar mediante pues, la relajación de la musculatura lisa bronquial. Es la base del tratamiento de elección en todo EPOC. Mejora la función pulmonar, mejoran los síntomas, reducen las agudizaciones y mejoran la calidad de vida en el tratamiento. Pues tiene algunos efectos secundarios dependiendo de la dosis. Los muscarínicos pues va a generar sequedad en la mucosa y efectos muscarínicos como es el prostatismo. Y los adrenérgicos, temblor, palpitaciones, nerviosismo e hipopotasemia. Sobre el tratamiento, pues es mejor los de acciones prolongadas como los vemos a continuación. Utilizamos los beta agonistas de acción corta, los SABA, en los cuales encontramos el salbutamol y la terbutalina. Los antimuscarínicos, los SAMA, encontramos pues el ipratropio. En acción prolongada, los LAVA, que son beta-agonistas pues, de acción prolongada, encontramos el salmeterol, formoterol, indacaterol, bilanterol, olodaterol. Y entre los LAMA, que son los antagonistas muscarínicos de larga acción, encontramos pues el tiotropio, el glucopirronio, el aclidinio y el homoclidinio, que pues ahí encontramos el tiempo de su acción. Es muy importante los de acción corta que se utilizan en crisis y acción prolongada pues para mantener el tratamiento continuo del paciente. Si las cosas se ponen más graves, en este caso, se pueden hacer en sí lo que son unas mezclas. Podemos mezclar el LAVA más el LAMA. Pues si es más grave podemos utilizar el formoterol más aclidinio y formar el aclifor, el tiolo, el omecvil, el inglin, que esos los encontramos ya farmacológicamente o algunos los encontramos separados. Tenemos los corticoides inhalados, que se deben administrar si pues se pone más grave la cosa, que son indicados en un fenotipo mixto y para disminuir las agudizaciones. Como las moléculas en EPOC, como la beclometasona, la butisonida, la fluticasona propionato y la fluticasona furbato, nos van a mejorar pues lo que en sí es la función pulmonar, los síntomas y disminuyen lo que es importante las exacerbaciones. Esto me va a mejorar la calidad de vida. La dosis va a ser dependiente y pues va a tener beneficios en pacientes con disminución del FEV1 menor a 60 y están siempre asociados a los broncodilatadores. Aquí tenemos algunas dosis de estos medicamentos que pues si quieren las pueden copiar según el estudio GEMA. Entonces también tenemos que se pueden administrar pues los corticoides como vemos en estas muestras, el beclofor, el dutfor, el flufor, el flusal y el flubil, que pues los podemos utilizar. También tenemos lo que son las metilhexatinas, que son moléculas de teofilina, amiofilina y mepifilina, y que tienen un estrecho margen terapéutico con dosis cercanas a la toxicidad. Tenemos el troflumilas,
que está indicado solo en pacientes con bronquitis crónica y EPOC grave con agudizaciones, y además tiene mala tolerancia digestiva y pérdida de peso. Tenemos antibióticos que pues están controvertidos, pero tienen un posible papel preventivo de agudizaciones a largo plazo en casos seleccionados. Los micolíticos también es controvertido y tienen un posible papel en la prevención de agudizaciones, especialmente si no se reciben corticoides inhalados. Y su uso, pues, de rutina no está recomendado. Y si el paciente sigue siendo pues más grave, es importante administrar la teofilina, pero remitir el paciente donde el neumólogo. Bueno, para recordar, es importante para este tipo de pacientes la exacerbación. Aquí mostramos cómo se debe organizar y clasificar el paciente según la disnea y las demás cosas, y dependiendo de eso va a ser el tratamiento. Como vemos aquí en la GCPOC, en su clasificación ABCD nos dice según el estadio cómo se deben administrar los medicamentos, como iniciar con el LAMA, pasar al LABA y luego teofilina, como ya se los venía indicando. Entonces, los pasos son broncodilatador de acción prolongada, LAMA o LABA. Paso 2, broncodilatadores de acción prolongada, LAMA y LABA. Dos broncodilatadores. Y el paso 3, LAMA más LABA más un corticoide inhalado, como los que ya mencionamos en la tablita anterior. Y el paso 4, si no mejora, derivación a neumología, como ya se los venía indicando. Entonces tenemos algunas preguntas. La primera es que la EPOC pues es una enfermedad pulmonar que suele comenzar durante la niñez y se desarrolla ya rápidamente. Recuerden que no. Por lo general, según los estudios, se dan pacientes de mayores de 40 años, algunos de 25 y 30, dependiendo de la anoxa. Dice la siguiente pregunta, la siguiente opción, dificulta la respiración y va empeorando con el tiempo. Es cierto, recuerden que tiene un incremento paulatino. Y la siguiente es falsa, que dice que se contagia pues de persona a otra. Esto es totalmente falso. Dice, en los Estados Unidos, en términos en español en EPOC o COPT en inglés, describen dos afecciones principales en los pulmones, que son enfisema y hipertensión pulmonar. No, recuerden que es netamente el enfisema. La bronquitis crónica y la fibrosis quística, estas se presentan en ambas, entonces por ende se descarta. Tenemos el enfisema y la bronquitis crónica, como ya se los había mencionado, que son las dos derivaciones de esta. Y dice que el irritante pulmonar más común que causa la EPOC es las alergias no son, la contaminación del aire sí, las alergias pueden serlo, pero el más importante y común, que es el humo al cigarrillo. Y la siguiente y última pregunta es que, según si una persona tiene EPOC, ¿qué pasos puedo tomar para prevenir las complicaciones y retardar el avance de la enfermedad? En esta pues sí son todas las anteriores, porque pues si pueden leer, dejar de fumar y evitar el humo de segunda mano, evitar otros irritantes de los pulmones, tales como la contaminación del aire, los vapores químicos, el polvillo, seguir su plan de tratamiento para el APOC, exactamente como su médico le indique, y pues todas las opciones anteriores, que sería la correcta en este caso. Muchísimas gracias, y pues ahí está mi correo por si requiere más información. Saludos.